Correspondía en 2020 a la Asociación Hermanos Saiz llevar a cabo asambleas de balance en todo el país para escuchar las inquietudes de los jóvenes creadores y evaluar los acuerdos emanados del tercer Congreso. La pandemia de COVID-19 impidió realizarlo para esa fecha. Sin embargo, las reuniones de células y secciones se desarrollaron en presencia de miembros de la Presidencia Nacional en muchos casos. Tras una apertura gradual, las condiciones sanitarias de la nación, durante los meses de enero y febrero del 2022, la AHS pudo concretar su proceso asambleario en cada filial. Propuestas, análisis acerca del funcionamiento de la organización, planteamientos en torno a la creación joven se escucharon nuevamente en estos espacios. Varios fueron los temas surgidos vinculados a la jerarquización del arte, sus protagonistas y los desafíos económicos a los cuales se enfrentan. Además, se insistió en las relaciones de la AHS con el sistema institucional de la cultura y la enseñanza artística. Sobre este tema del acercamiento que debe existir entre la Asociación Hermanos Saiz y la enseñanza artística, creo que fundamentalmente es de que el joven estudiante que entra a la escuela tenga un conocimiento de qué es la Asociación Hermanos Saiz. ¿Cómo yo puedo llegar a esa asociación? ¿Cómo puedo vincularme con ella? ¿Qué hace? Y a veces eso también está en el proceso de que los profesores que formen parte de esta academia pues también hablen de esto. Pero también la asociación tiene que crear espacios de debate donde puedan estar los estudiantes. Como mismo, por ejemplo, hacemos en Montessori aquí, hacer un Montessori en esas escuelas donde está la enseñanza artística y que ellos vean que jóvenes como ellos tienen una organización, tienen un espacio donde presentar su obra. La Asociación Hermanos Saiz necesita un estrecho vínculo con los centros de pensamiento, específicamente la academia, las universidades, porque esto va a complementar toda la creación artística que sale desde la AHS. O sea, la creación no se hace de una forma voluntaria, no es por voluntariedad, sino que detrás de eso debe haber un pensamiento, una guía que pueda explotar las posibilidades del arte, sobre todo insertarlo dentro de la sociedad, entender el papel del artista como parte de la sociedad, no en la creación per se, no crear por crear, sino crear comprometido con una sociedad, con un contexto, y esto lo aporta mucho el pensamiento, la historia de las ideas, entender también el momento político en el que se vive. La asociación de hoy es el resultado de todo un proceso que viene desde su fundación y que, por supuesto, ha tenido que ir librando obstáculos en el camino. Hoy yo creo que hay una asociación que tiene la posibilidad de dialogar con el país, de dialogar con la sociedad, de dialogar con la cultura cubana y ser escuchada. Los espacios de diálogo no solamente hay que favorecerlos, sino también convertirlos en espacios de diálogos oportunos y en espacios de diálogos efectivos. Hay que incluso conquistar espacios de diálogos y métodos que a lo mejor no son espacios, pero son diálogo en sí mismo, de acercamiento, efectividad, con más rapidez. Yo les decía una frase que me gusta repetirla. Este es un país muy grande que tiene unos brazos enormes y que nos puede abrazar a todos, nos abraza a todos. Esa es la Cuba de hoy, es la Cuba que hemos construido entre todos. Indiscutiblemente, el asunto del apoyo institucional fue un reclamo en la mayoría de los encuentros. Es indispensable revisar los mecanismos de retroalimentación y las formas de entendimiento. La sociedad cubana, su civismo y el espíritu creativo de los jóvenes también pudo evidenciarse en las plenarias. En esa razón de ser de nosotros como artistas, intelectuales, comunicadores, dentro de la sociedad es en lo que se centran estas intervenciones. Es el compromiso, no un compromiso, digamos, político desde el punto de vista palabrero. Es un compromiso auténtico. Eso habla también de un proceso de identificación con ese entorno. Un joven artista que puede decidir ahora mismo vivir en cualquier parte de Cuba o del mundo y lo decide hacer desde su cuna, desde su tierra natal, yo creo que vale la pena apostar por él. La Asociación Hermanos Saiz genera valores del punto de vista creativo. Entonces,
¿Se puede hacer un proyecto de desarrollo territorial? Sí, se puede hacer un proyecto de desarrollo territorial. ¿Que se financie desde la cuenta de la contribución gubernamental, de acuerdo a lo que plantean las estrategias de desarrollo nacionales, territoriales y municipales? Puede hacerse. Si se hacen los estudios necesarios para esto, puede hacerse. No se trata de mercantilizar el arte, para nada. Se trata de generar una estructura sostenible que nos permita hacer arte de mayor calidad para poder luchar contra la hegemonía que tanto mencionamos, extranjera, foránea, que muchas veces no tiene nada que ver con nuestros propios valores nacionales. Cómo poder encontrar caminos, rutas, cómo podemos seguir abriendo puertas para la creación. Pero más importante aún, y creo que es de las lecciones que más nos ha dado la COVID-19 y el contexto cubano actual, en cómo podemos llegar con ese arte, cómo podemos proyectar ese arte y tocar al individuo, tocar a la comunidad, tocar a la familia, tocar la fibra de la nación. Todos esos aspectos, revisándonos incluso todo lo que hemos vivido en el periodo de la COVID-19, forman parte imprescindible para construir la sociedad que soñamos. Cómo lograr que ese proyecto individual, que ese proyecto del artista pueda concomitar con el proyecto de la nación. Cómo no puede ser un proyecto egoísta y cómo puede entonces aportar a partir de esos sueños a seguir transmitiendo fe. El consumo y la promoción cultural en las plataformas digitales, el protagonismo de los artistas y escritores durante la etapa pandémica y las celebraciones por el 35 aniversario de la organización resaltó en el periodo evaluado. Ese periodo de pandemia, una de las felicidades mayores que me regaló fue a Pelusín del Monte. Asumir el personaje de Pelusín del Monte primero en los minutos de Pelusín, que eran con el teléfono móvil, y luego llegar a Cubavisión, o sea, a la televisión nacional con Pelusín del Monte, y además llevar a Pelusín del Monte a la radio. El trabajo constante de la sección de literatura, a pesar de los meses pandémicos, del confinamiento, ha permitido mantener vital de alguna manera también la visibilidad de la Asociación Hermanos Saiz de Holguín, porque a diferencia de otras secciones como pueden ser música o artes escénicas, no necesitamos de espacios donde el público esté directamente en interacción con los creadores, porque el libro es un producto de consumo generalmente individual, pero también conducidos a esos modos de consumo de la lectura o de la literatura colectiva, hemos estado compartiendo este tipo de producciones de alguna manera cross media y así ejercemos la promoción. Como no hemos podido estar en lo presencial, pues habitamos entonces el entorno virtual justamente desde esa creación audiovisual y esa imbricación con otras expresiones artísticas. La radio también ha sido un puntal importante en este sentido ante la situación epidemiológica que generó la COVID y que generó pues necesariamente un aislamiento físico, pues acudimos a estas plataformas desde la radio, establecimos contacto con creadores no solo de nuestro territorio sino de otras partes del país, pero desde pues esa perspectiva dialógica, más coloquial, más conversacional, más auténtica, yo diría, a las esencias de la propia creación artística. Estos 2 años han sido muy difíciles, todo el mundo se ha aislado y eso psicológicamente influye sobre nuestra personalidad y no solo nos ha aislado del mundo en sí, sino de nuestras asociaciones, de nuestra vida cotidiana. Entonces sería bueno que cultiváramos ese espíritu de hermandad. La salvaguarda de la memoria artística y la situación editorial en algunos territorios fueron temas bien expuestos por varios asociados de la organización. Camagüey en la actualidad cuenta con un estudio profesional de grabación, que es el Estudio Acaonado de Legrén, que es una oportunidad que tienen todos los músicos, no solo de Camagüey, sino también de la parte centro-oriental, sobre todo miembros de la asociación que quieran grabar su obra y aprovechar para registrar con buena calidad esa obra. El aprovechamiento de las redes sociales y los espacios emergentes de diálogo para la articulación y construcción colectiva que contrarresten la avalancha hegemónica y cultural foránea se patentizó en los debates.
siguen siendo oportunos los espacios de pensamiento y discusión, suplementos, foros y boletines críticos que contribuyan a la orientación del gusto estético, señalen las grietas en la aplicación de la política cultural cubana y brinden explicaciones sobre los sucesos que marcan la agenda del país. En ello, juegan también rol fundamental nuestros medios de comunicación y quienes lo comunican. Realmente para mí es palpable la dinámica que ha alcanzado la Asociación Hermanos Saiz, los espacios que ha logrado conquistar a partir del trabajo, incluso cómo ha logrado insertarse en los medios de comunicación, incluso en las redes sociales. Entonces yo siento que eso es muy importante, sobre todo para uno enorgullecerse de ser parte de una organización que está haciendo cosas por Cuba, que está aportando desde la creación artística, desde la producción intelectual, desde tratar de pensar Cuba de maneras diferentes. Es muy bueno reconocer lo que hemos logrado como organización, sin embargo hay cosas en las que debemos seguir trabajando, ¿no? Y en ese sentido yo pienso que la sección de crítica e investigación tiene mucho que aportar para que la Asociación Hermanos Saiz siga construyendo su historia de la mejor manera, ¿no? Puntal surge como una necesidad que teníamos en el territorio de fomentar la crítica de arte y literaria. Es un boletín digital, pensamos que lo digital circula mejor, se puede difundir mejor por las redes sociales y entonces hasta ahora nos ha funcionado muy bien porque ha captado la atención de colaboradores, asociados o no, a nivel nacional. Desde el periodismo tenemos muchas herramientas para enfocar los problemas de la cultura y también para ayudar a transformar la realidad desde nuestra interpretación, desde los contenidos que ponemos a circular, desde los criterios que defendemos. Si la asociación tiene el deber de promover a sus jóvenes, tiene que estar al día en cuanto a todas las maneras posibles que la comunicación se gesta en el tiempo de hoy y solamente estando al día, aprovechando el ecosistema digital y todos los entornos comunicativos, podrá entonces ser eficiente en esa misión de promover el arte de sus asociados. El proceso asambleario de la Asociación Hermanos Saiz evidenció la necesidad de contextualizar los eventos y jornadas de programación, potenciando aquellos más acordes a los tiempos que corren. El trabajo en las comunidades debe ser constante y no en determinadas situaciones, y para eso es muy importante la vinculación de todas las instituciones con la población. En medio de un complejo escenario político, financiero, las modificaciones en el desarrollo del país que trajo aparejada la pandemia de COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo, la cultura toda y quienes la protagonizan tienen el encargo de hacer prevalecer la sensatez, la espiritualidad de la nación y el compromiso que hasta hoy defienden los artistas e intelectuales en la isla. El plano cultural y simbólico es cada vez más decisivo en un mundo lleno de contradicciones y aproximaciones falsas a la verdad. Mucho puede hacer la joven vanguardia para transformar esa realidad y enarbolar el concepto de resistencia creativa y cultural a que se nos convoca.